Hola, hola a todos, bienvenidos a esta última clase. El contenido que nos queda por ver es dividir para conquistar, es la segunda parte de la recursividad. En la clase pasada vimos la recursividad sencilla, ¿ok? Donde un método se llama a sí mismo y por cada llamada va reduciendo en uno hasta llegar a un caso base chico que se puede resolver sin recursividad, simplemente dando una solución. Hoy lo que vamos a ver es una estrategia nueva que también es de recursividad, pero utiliza un enfoque un poco diferente a la recursividad básica que estuvimos viendo en la clase pasada. En sí, dividir para conquistar en lo que consiste es tomar el problema inicial, que es un problema grande, y dividirlo en partes. Por lo general se divide en dos, a veces en tres. No es como la recursividad, por ejemplo, la recursividad básica que nosotros vimos fue el factorial, ¿cierto? Donde para un n le damos solución a través de el n-1. Ahora lo que vamos a hacer con dividir para conquistar va a ser, dado un problema, en lugar de reducirle 1, ya lo vamos a reducir a la mitad. Y entonces con esos subproblemas vamos a darle solución al subproblema al problema más grande. ¿Okay? Muchas veces en lugar de dividir por la mitad lo dividimos en 3, pero en sí lo dividimos en varias partes. ¿Ya? No es como la recursividad básica que se le va restando de uno en uno. Ok, habíamos dicho que la recursividad se aplica cuando tenemos un problema que es inherentemente recursivo, ¿ok? No estén aplicando este tipo de enfoques si no ven que viene al caso en el problema que están ocupando. ¿Ok? Entonces, cuando aplican recursividad, se dividen sus problemas más pequeños y llega un momento que al reducir tanto los problemas, hay problemas chicos que se pueden solucionar sin llamar a la recursividad. ¿Ya? Yo creo que donde mejor van a ver este tema de dividir para conquistar es en ejercicio. ¿Ya? Entonces, ejemplos son hallar el máximo, el mínimo de un arreglo, utilizando dividir para conquistar, por supuesto, hallar la cantidad de ceros en un arreglo, y otro ejercicio final que vamos a ver en la clase que va a ser de progresiones aritméticas. ¿Ok? Entonces vamos a ir paso a paso. El primer ejercicio es hallar el máximo en un arreglo. ¿Ya? Este primer ejercicio, vean cómo yo lo soluciono, les voy a ir explicando paso a paso, y después el 2 y el 3 traten de ver si pueden solucionarlo solos. ¿Ok? Vamos entonces al código. Vamos a crear una función que va a ser public static, va a devolver un entero porque lo que va a estar hallando es el máximo, ¿ok? Y va a recibir como parámetro un arreglo. Un arreglo, ¿ya? Y lo otro que va a recibir es el inicio y el fin. Estos son parámetros generalmente que reciben los algoritmos de dividir para conquistar. Ahí les voy a estar comentando un poco más después por qué necesitamos un inicio y un final. Pero bueno, el inicio y el final lo que van a marcar es dentro de este arreglo qué porción es la que yo estoy teniendo en cuenta en este momento. ¿Ok? Entonces, en dividir para conquistar, generalmente debemos dividir en dos el problema. Bueno, algunas veces en tres, en dependencia del problema, pero por lo general se divide a la mitad. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo tengo una posición inicial y una posición final, el punto medio entre esos dos números, por ejemplo, a ver, si yo tengo la posición 5 y la posición 20, yo quiero la posición que queda justo al medio entre el 5 y el 20, entonces hay un cálculo para eso, que es el inicio más el final, ¿cierto? Es cuando vamos a hallar el punto medio entre dos cosas, las sumamos y la dividimos entre dos.
y eso nos va a dar el punto medio. Por ejemplo, 5 más 20, 25. Entre 2 da 12,5. 12,5 es el número que va acá, ¿cierto? En este caso, en Java, cuando hacemos una división, esto es un número entero, esto es un número entero, y hacemos una división por otro número entero, me va a dar, en vez de 12,5, en lugar de 12,5 me va a dar 12. ¿Ya? Va a redondear al entero menor, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el medio. Una vez que tenemos el medio, queremos tener una solución, a ver, vamos a poner sol para la mitad 1. Eso es lo que queremos tener. Y queremos tener también una solución para la mitad 2. ¿Ok? Entonces, en esta parte, cuando yo hallo la solución para la mitad 1 y la mitad 2, acá es donde vamos a ver la recursividad. ¿Ok? Entonces, si vamos a ver la recursividad, tenemos que llamar al mismo método máximo y le vamos a pasar el mismo arreglo. Ahora, ¿qué sucede? Que el inicio, es decir, la mitad 1 va desde el inicio hasta el medio que calculamos. ¿Ok? Y eso me va a dar la solución 1. Y lo otro que vamos a hallar ahora es el máximo en el arreglo desde el medio hasta el fin. Y eso me va a dar la solución de la segunda mitad. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense, a ver, acá en la solución de la primera mitad, esto es un entero y esto también es un entero. La solución de la primera mitad tiene el máximo en este arreglo desde el inicio hasta el medio, ¿ok? Y acá está el máximo desde el medio más 1. Desde el medio más 1 hasta el final. Entonces, si yo tengo el máximo de la primera mitad y el máximo de la segunda mitad, ¿cuál sería el máximo total? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que pensar. Es decir, dividir para conquistar básicamente es coger el problema, dividirlo en dos, llamar al mismo problema en esas dos mitades y suponiendo que tienen la solución para esas dos mitades, ¿cómo generan la solución del problema más grande? ¿Ya? Entonces, acá en la solución de la mitad 1 tenemos el máximo en la primera mitad y aquí tenemos el máximo en la segunda mitad. ¿Cuál es el máximo de la parte más grande? Bueno, el máximo de ellos dos, ¿cierto? El máximo de ellos dos. Entonces, el máximo de ellos dos es si este es mayor que este otro, ¿sí? El máximo va a ser este, por lo tanto, va a ser la solución final de la función. ¿Ya? Y en caso contrario, la solución va a ser el máximo de la segunda mitad. ¿Ya? Fíjate, esta estructura básica de dividir para conquistar es muy recurrente. Hallo el punto medio entre el inicio y el final, hallo el punto medio entre el inicio y el final, y llamo al método recursivo con el mismo arreglo, y acá le paso el inicio y acá le paso la mitad. ¿Ya? Fíjense que cuando él llame recursivamente y siga bajando, entonces la mitad que yo le pasé acá la va a seguir dividiendo en pedacitos chicos. ¿Ok? Y va a seguir dividiendo en pedacitos chicos hasta que llegue a un caso base, que es el que tengo que definir acá. Y mi caso base va a ser cuando inicio sea igual a fin. Fíjense, si inicio no es igual a fin, entonces yo hallo el punto medio entre ellos dos y llamo al algoritmo en la primera mitad y al algoritmo en la segunda mitad, y luego junto estas dos soluciones para darle solución a mi problema final. ¿Ok? Entonces, si el algoritmo inicio es igual a fin, ¿esto qué quiere decir? Que tengo una única posición. Por lo tanto, si yo tengo un arreglo con una única posición,
¿Cuál es el máximo? El elemento que esté en esa posición, ¿cierto? Entonces, retorna arreglo en esa posición. Ahí puede ser ini o fin, porque los dos son iguales, ¿ya? Entonces, dividir para conquistar consiste en estas tres fases. La primera fase, el caso base, que es la misma de la recursividad básica, ¿ya? Una segunda fase donde yo divido el problema en partes y llamo a la función en una parte, llamo a la función en la otra parte, y la tercera fase sería juntar esas dos soluciones para darle solución a mi función final. ¿Ok? Entonces, en este caso, el máximo, lo que estoy haciendo es hallando el máximo en la primera mitad, hallando el máximo en la segunda mitad, y con esos dos máximos, yo sé que el máximo final de mi arreglo está entre esos dos. ¿Ok? Ahora, ¿en cuál de ellos dos es mi máximo final? El mayor de los dos. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Otra manera aquí de hallar máximo es importando Java. No, voy a importar solamente ya.math. Entonces, acá voy a llamar a importar esto, y acá voy a llamar a math.max. Ok, entre la mitad 1 y la mitad 2. A ver, esta es una función matemática que hay en Java que, dado dos valores, me devuelve el máximo de ellos dos, que es justo lo que estoy haciendo acá, ¿ya? Pero esta es una función que ya viene en Java por defecto, entonces lo otro que puedo hacer es retornar el máximo de los dos y listo, me ahorro estas líneas de código que están acá. Y es exactamente lo mismo, ¿ya? Caso base, división en subproblemas y obtención de sus soluciones, y luego juntar esas soluciones para dar mi solución final. ¿Ok? Con esta solución traten de imaginarse cómo yo puedo hallar el mínimo de un arreglo. ¿Ya? Este es para el máximo, traten de resolver ustedes solo cómo hallar el mínimo de un arreglo. Ya hagan este ejercicio sin mirar lo que yo hice ahora, es decir, entiéndanlo, procesenlo en su mente y luego traten de resolver el mínimo de un arreglo. Aquí la idea es que pausen el video unos 5 minutos y traten de resolver el problema del mínimo. Ahí voy a esperar. Bueno, sí, a ver, el mínimo es muy parecido a este problema del máximo. La única diferencia va a estar en cuando vamos a juntar la solución de la primera mitad con la solución de la segunda mitad. ¿Ok? La solución de la primera mitad ahora me va a estar dando el mínimo de esa primera mitad, y la solución de la segunda mitad me va a dar el mínimo de la segunda mitad. ¿Ok? Entonces, para hallar el mínimo de todo el arreglo, tendría que ver cuál es el mínimo entre la solución de acá y la solución de acá. Y eso me va a dar el mínimo de todo el arreglo. ¿Ok? Entonces regresemos al código para ver algo que se quedó pendiente. Acá para llamar a este método tendríamos que poner esto acá y pedirle, a ver, pongamos un arreglo cualquiera. A ver, vamos a poner un arreglo cualquiera, no sé, un arreglo entero igual a 10, 3, 1, 3.
cualquier cosa, es solo para ver cuál es el máximo de este arreglo, ¿ya? Entonces tenemos un arreglo con esos valores. Acá, para hallar el máximo, le voy a pasar el arreglo, le voy a pasar el inicio, es decir, yo quiero hallar el máximo en todo el arreglo, por lo tanto el inicio va a ser 0 y el final va a ser arreglo.len. Ok, y entonces vamos a imprimir eso. System.out. Ok, ¿qué hice? Acá, máximo. Ahí sí, entonces vamos a correr este código a ver si me da el máximo. Debería retornar un 10. Se fue. Ah, ya, sí, aquí el len debería ser hasta len -1. A ver. Un 10, sí. Ok. Entonces, a ver, veamos. Si yo le pongo un 12 acá. Ok, está funcionando. Entonces, ya le dimos solución a este ejercicio. Ahora, lo que sucede es que muchas veces en dividir para conquistar me va a pedir un valor inicial, un valor final. Entonces, en realidad yo quiero llamar a máximo solamente dándole el arreglo, porque quiero que me lo haya en todo el arreglo. Entonces, lo que se hace generalmente es crear otra función que se llama igual, pero en vez, es decir, en lugar de que reciba todo esto, recibe solamente un arreglo. ¿Ok? Entonces aquí adentro, si se llama esa función llama a esta otra, ¿ya? Llama a esta otra y este arreglo se lo pasa y el inicio va a ser 0 y aquí va a ser arreglo.len -1. Y así nos evitamos que cada vez que llamemos a esta función tengamos que estar pasándole 0 y len -1. ¿Ok? Entonces, ¿qué problema está dando? Debe retornar. Así no le puse retornar. Ya, ahí puedo hacer esto entonces. No tengo que pasarle acá. Puedo llamar a máximo en un arreglo. Y da la misma solución. Ok. El tema es que el máximo de ese arreglo yo lo puedo llamar n veces. Lo puedo llamar muchas veces acá. Entonces puedo tener un arreglo 1, un arreglo 2, un arreglo 3, entonces aquí está llamando arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3, entonces no tiene sentido que yo le pase 0, arreglo 1 punto len punto len -1 y que acá haga lo mismo con el arreglo 2, con el arreglo 3. No tiene sentido que lo haga para todos los arreglos, ya mejor creo una función que haga eso por mí. Okay. Y entonces por eso es que acá se hace esta función que lo que hace es envolver esta otra, ¿ya? Lo que hace es que cuando llamo esta función aquí le paso un 0 y el -1 y listo, ¿ya? Y así no tengo que estar pasando tanto parámetro. Ok, chicos, entonces una vez hecho esto, la idea es que resuelvan ahora el problema de la cantidad de ceros de un arreglo. Es decir, utilizando esta misma estrategia de dividir para conquistar, tienen un arreglo que va a tener puros ceros o 1 y deben utilizar esta técnica de dividir para conquistar y darle solución. Es decir, a ver, acá en el código vamos a decir que tienen otro arreglo, ¿ya? Un arreglo, le voy a llamar ceros. No, capaz que después se confunda. A ver, arreglo
2 es igual a, ya, vamos a decir 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿ok? Entonces, una función, ya, vamos a decir que yo quiero una función que se llame ceros y que le pase este arreglo, ¿ok? Y que esta función me devuelva 3, porque va a contar 1, 2 y 3, ¿ya? Y eso háganlo con ayuda de dividir para conquistar, ¿ya? Entonces, pausen el video acá y cuando hayan avanzado o cuando se sientan que no van a avanzar más, ahí pueden ver la solución. Pero traten de darle vuelta en su mente y así se le van a grabar mucho mejor los conceptos, ¿ok? Entonces, pausen el video, nos vemos en un rato más para ver la solución. Ok, chicos, espero que hayan podido avanzar. Vamos a darle solución al problema. A ver, vamos a copiar esto nomás. Ok, y aquí en vez de máximo le voy a poner ceros. A ver, esto lo voy a copiar igual. Porque es dividir para conquistar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hallar los ceros en la cantidad de ceros en la primera mitad y la cantidad de ceros en la segunda mitad. Entonces, esto es parecido a lo que les decía en recursividad. Si ustedes dividen bien el problema, ya ustedes asuman de que una vez que estén acá, aquí va a estar la respuesta correcta y aquí también. Entonces, si aquí tienen la respuesta correcta de la primera mitad y la respuesta correcta de la segunda mitad, es decir, cantidad de ceros para la primera mitad y cantidad de ceros para la segunda mitad, ¿cuál sería la cantidad de ceros totales? Sería esta más esta, ¿ya? Y en eso se basa dividir para conquistar. Es cómo, dado estas dos soluciones, yo genero la solución final de mi problema. Y la otra parte, un poquito complicada, es el caso de parada, que tampoco es tan complicado, pero si inicio es igual a fin, ¿ya? Es decir, si mi problema, mi arreglo, está teniendo en cuenta solo una única posición, ¿qué solución yo debería poner acá? Es decir, si inicio es igual a fin, ¿cuántos ceros tiene ese arreglo? Un arreglo de una posición, ¿cuántos ceros tiene? Bueno, si el elemento, es decir, arreglo, el elemento en esa posición es igual a 0, ¿sí? Entonces ese arreglo va a tener un 0. Y en caso contrario, no va a tener ningún 0. ¿Ok? Es decir, si inicio es igual a fin, quiere decir que estoy teniendo en cuenta solo una posición. Entonces, si esa posición es 0, ese arreglo tiene un 0. Y en caso contrario, no tiene ningún 0. Este es el caso base. Aquí en Dividir para Conquistar, ustedes tienen que enfocarse, dado su problema, saber qué caso base generar. Es decir, esto de acá va a ir achicando su problema a la mitad en cada llamada recursiva. Va a ir achicando a la mitad su problema. Entonces, hay un momento que va a llegar donde inicio es igual a fin, porque ya no puede achicar más. Entonces, cuando inicio es igual a fin, ustedes tienen que considerar como si el arreglo tuviera una sola posición. Entonces, para esa posición, con un arreglo de una sola posición, ¿cómo yo le doy solución a mi problema? Bueno, si es igual a 0, 1. Y si no, tienes ningún 0. Ya que en el máximo, si inicio es igual a fin, el máximo de ese único arreglo es su propio valor. ¿Ya? Y aquí, ¿de qué manera juntamos las dos mitades? Sumándolas. Porque la cantidad de 0 aquí y la cantidad de 0 aquí
se suman para tener la cantidad de ceros del arreglo completo. Y básicamente eso, chicos. Ahora, el tercer ejercicio es un poquito más complicado, así que traten de dedicarle un poco más de tiempo, ¿ya? Analícenlo bien y vean qué creen de esto. A ver, se los voy a leer. Existe un arreglo que representa los elementos en orden de una progresión aritmética de números enteros. Se sabe que solo falta uno de los elementos de la progresión dentro del arreglo, por lo que se desea idear un algoritmo para poder encontrarlo. Una sucesión aritmética es una sucesión matemática donde la diferencia de dos números vecinos siempre va a ser la misma. Es decir, 2, 4, en este caso debería venir 6. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14. ¿Cierto? La diferencia entre dos números vecinos en una progresión aritmética debería ser siempre la misma. ¿Ya? En este caso, 2 más 2, 4, más 2 no es 8. Por lo tanto, ahí falta el 6. Y su algoritmo debe recibir este arreglo como entrada y debe devolver el 6, que es el que falta. Y acá abajo lo mismo, tienen este arreglo como entrada y deben devolver el 26. Si se fijan, de 1 a 6 van 5, de 6 a 11 van 5, 5, 5 y de 21 a 31 van 10, no 5. Entonces ahí tienen que devolver 26. ¿Ok? Hay varias maneras de hacer esto, pero se les está pidiendo que lo hagan con un enfoque de dividir para conquistar, para que puedan practicar esa habilidad. Entonces, acá pausen el video. Este ejercicio yo creo que les va a tomar un poco más de tiempo, así que no se sientan frustrados. De todas maneras, si no lo pueden resolver, pasen a ver la solución, pero sí dedíquenle tiempo, dedíquenle mínimo unos 20 minutos para que se familiaricen y traten de encontrar una solución antes de pasar al código, ¿ya? De qué manera yo divido ese problema, qué caso base yo puedo plantear, dada la solución de dos subproblemas, cómo lo junto. Traten de darle vuelta a ese ejercicio, ¿ya? Y cuando estén listos, nos vemos para ver la solución. Si este ejercicio les costó encontrar la manera o no pudieron, no se sientan mal, igual es un ejercicio complicado. También, si se dieron cuenta, hacerlo de manera iterativa es menos complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que haciéndolo con dividir para conquistar, podemos ver bien en profundidad esta estrategia, ¿ya? Entonces por eso se le está pidiendo que lo hagan con dividir para conquistar. Pero en ejercicios como este, en la vida real, si ustedes creen que la manera iterativa es más sencilla, se van por la iterativa. Pero es muy interesante hacer este ejercicio con dividir para conquistar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo utilizando dicha estrategia. Acá tenemos el código. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Voy a crear una función. Le voy a llamar sucesiones. Sucesiones. Igual lo mismo, que reciba un arreglo, el inicio y el fin del arreglo y solucionarlo. Entonces acá igual voy a dividirlo a la mitad. Voy a obtener la solución de la primera mitad y la solución de la segunda mitad. Ok. Solución de la primera mitad y solución de la segunda mitad. Acá sucesiones y acá sucesiones. Ahora, ¿qué va a ser la solución de la primera mitad y la segunda mitad? Y ahí es donde viene lo interesante del ejercicio. ¿Cómo yo quiero que se resuelva esto? Es decir, dado un arreglo, cuando yo obtenga la solución de una mitad, ¿qué es lo que me va a estar devolviendo? ¿Ok? En nuestro caso, lo que yo pensé que sería bueno que devolviera es la posición del arreglo donde a partir de la cual se descontinúa la sucesión. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, vamos a ver un segundito en el PowerPoint. Acá,
en este arreglo, si yo le pido la solución de este arreglo, que me devuelva 1, porque a partir de 1 es donde está el hoyo. ¿Ok? Y si está acá, que me devuelva 0, 1, 2, 3, 4, que me devuelva 4, porque a partir de 4 es donde está el espacio que donde falta un elemento. ¿Ok? Y eso yo voy a resumir este ejercicio antes de que me devuelva el número que falta, que me devuelva en qué posición es en la que falta. ¿Ok? Y eso es lo que voy a tratar de estar haciendo ahora con el dividir para conquistar. Ya, entonces volvamos al código. Ok, entonces, ya, si acá yo tengo, voy a ponerle posición mitad 1, posición mitad 2. Ya, si por ejemplo, a ver, si se fijan en el arreglo que teníamos y lo dividimos a la mitad, va a haber un arreglo donde ya no hay una sucesión aritmética y otro arreglo donde sí, ¿cierto? O puede ser que los dos sean una sucesión aritmética y que la mitad donde lo dividí, ya ese espacio es donde esté faltando el número. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo yo junto, si sé en qué posición está incorrecta en esta mitad o en esta mitad, cómo yo junto para obtener en qué posición está incorrecta el arreglo completo? ¿Ok? Entonces, fíjense en una cosa. Yo digo, la distancia, ¿sí? Vamos a tener la distancia en este arreglo, la distancia que existe en el elemento que está en esta posición más 1, es decir, el elemento que está en una posición después, hasta el elemento que está en dicha posición. Eso me va a dar la distancia entre ellos dos. ¿Ok? A ver, si yo llamo a este método con un arreglo que es una sucesión aritmética, me puede devolver cualquiera de los elementos. Me da igual. ¿Ok? Pero si no es una sucesión aritmética, me va a devolver la posición donde se rompe esa sucesión. ¿Ok? Entonces, si aquí se rompe la sucesión, yo tengo que ver cuánto es la distancia. Recuerden que en una sucesión aritmética la distancia entre dos números consecutivos siempre es la misma. Por lo tanto, tomo la distancia acá. Además, tomo la distancia del final. Fíjense en algo. Si aquí esta distancia está calculada en la parte del arreglo donde sigue siendo una sucesión aritmética, esto me va a dar, por ejemplo, para el primer arreglo me va a devolver un 2 y para la segunda mitad del arreglo me va a devolver un 4. ¿Sí? A ver, pensemos un poco. Vamos al PDF para que lo vean. A ver, acá pensemos un poco. Fíjense, si yo le paso esta primera mitad, 2, 4, 8, y esta segunda mitad, ¿ya? Cuando yo llame a ese método recursivo en esta primera mitad, me va a devolver la posición 1, ¿ya? Que es donde empieza la ruptura de la sucesión. Entonces, cuando yo le resto a la posición 2 lo que hay en la posición 1, me va a devolver un 4, ¿ya? Sin embargo, cuando yo le paso esto, la segunda mitad, eso sí es una sucesión aritmética, por lo tanto me va a devolver esta o esta, cualquiera de las que me devuelva. Cuando yo reste este con el anterior me va a dar un 2. Por lo tanto, cuando no es aritmética y yo resto, siempre me va a dar un número mayor que la que sí es aritmética. ¿Ok? Porque recuerden que es la misma sucesión, por lo tanto la resta debe ser la misma. Y si yo le quito un número, entonces la resta va a ser mayor en la parte donde le quita el número. Entonces acá lo que debemos hacer es, si la distancia del inicio es mayor que la distancia del final, eso quiere decir que la sucesión aritmética se rompió en la primera mitad. ¿Ok? Por lo tanto, si se rompió en la primera mitad, voy a devolver la posición donde se rompió, que es esta que me devolvió acá. En caso contrario, que se haya roto en la segunda mitad, voy a devolver la posición donde se rompió en la segunda mitad. Ahora, lo que tenemos
que ver también es que puede pasar lo siguiente. Imagínense acá en el PowerPoint que el elemento que me faltaba era acá, justo en el medio. Entonces, cuando yo divido esta primera sucesión, va a ser aritmética y esta segunda también va a ser aritmética, ¿ya? Imaginen que diga 2, 6, 8 y después acá 12, 14, no sé, a ver, 12, 2, 6, 8, claro, después vendría el 10 que no estaría, después el 12, 14, 16, ¿ok? Si pasa eso, cuando yo divida, esta primera mitad va a ser aritmética, la segunda igual, y lo que va a estar faltando es el medio, ¿ok? Entonces, eso no lo hemos incluido en la programación de nuestro ejercicio. Vamos a agregarlo entonces. A ver, ¿cómo hacemos eso? Ok, ¿cómo hacemos eso? Entonces acá lo que vamos a tener en cuenta también es la distancia del medio. Es decir, ¿cuál es la distancia entre el elemento que está en la mitad más 1 menos el elemento que está justo en la mitad? ¿Ok? ¿Y eso que me va a dar? La distancia que no está en ninguna de estas dos sucesiones que yo les pasé acá. ¿Ya? Aquí yo les pasé de inicio a medio y de medio más 1 hasta inicio, pero no tenía en cuenta la distancia que hay entre el elemento que está al inicio de esta segunda sucesión con el elemento que está al final de esta primera. ¿Ok? Y esa es la distancia que estoy calculando acá. Entonces aquí tengo que decir si distancia inicio es mayor que distancia final y además distancia inicio es mayor que la distancia del medio, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la sucesión se rompió en la primera parte. En cambio, si la distancia final, es decir, si llega acá, es porque no se rompió en la primera parte. Entonces, si la distancia final es mayor que la distancia que hay entre los dos elementos del medio, eso quiere decir que se rompió en la segunda parte. Y si no, eso quiere decir que se rompió justo al medio. Por lo tanto, tengo que retornar el medio, la posición del medio, ¿ok? Que fue donde se rompió la sucesión. Ok, entonces hasta aquí tengo las posiciones, pero hay que tener cuidado con algo. Si ustedes ven, aquí estamos indexando en posición mitad más 1. Aquí es mitad 2. Mitad 2. Mitad 2 porque lo estoy haciendo con esto. Ya. Entonces, si se fijan, aquí estoy sumándole 1. Por lo tanto, puede ser que se me salga del rango del arreglo. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con eso. Tengo que decir sí. Posición mitad más 1 es mayor que el arreglo.len. De hecho, si es menor que el arreglo.len, hago esto de acá. ¿Ya? Y lo mismo para acá y lo mismo para acá. ¿Ya? Es decir, lo que voy a estar diciendo es esto y esto. Pero aquí en vez de mitad más 1 sería mitad 2 y aquí en vez de medio sería medio. Ok, entonces vamos a darle un valor inicial. Es decir, si esta mitad está apuntando al final del arreglo, entonces yo voy a decir que la distancia de inicio va a ser menos 1, ¿no? Le voy a dar un valor por defecto. Menos 1, uno suficientemente chico para cuando yo haya el máximo no me lo tenga en cuenta. Entonces acá menos 1 y también la distancia del medio voy a inicializarla con menos 1.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si la posición más 1 está dentro del rango permitido, entonces calculo la distancia. Lo mismo para la segunda mitad y lo mismo para el medio, ¿ok? Fíjense que si no está dentro del rango permitido, entonces esa distancia va a ser menos 1. Y cuando pregunte acá, no la va a tener en cuenta porque si esta no es menos 1 y esta sí, entonces esta va a ser mayor y va a devolver eso, ¿ok? Entonces, nada, con eso estamos evitando que esto salga del rango permitido. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos cómo juntar las dos soluciones. Aquí tenemos la solución 1, la solución 2, y entonces para hallar la solución del arreglo completo hay que hacer esto. ¿Ya? Hay que ver si hay que ver en cuál de estas dos mitades se está rompiendo la sucesión o si se está rompiendo al medio. Y eso es lo que se está viendo acá. Es decir, si se cumple esto es que se rompió en la primera mitad, esto quiere decir que se rompió en la segunda mitad, y cuando llegue acá es porque no se rompió en ninguna de las dos, por lo tanto la ruptura de la sucesión ocurrió en el medio. Entonces lo que nos queda acá es definir un caso base. ¿Ya? Entonces el caso base es si fin es igual a inicio, voy a retornar inicio. De hecho, aquí puedo poner un caso base más relajado. Voy a poner si fin menos inicio es menor o igual que 1. Es decir, si la longitud donde me están pidiendo esta sucesión es 0 o 1, voy a devolver inicio. Porque una sucesión con un solo elemento, ¿cierto? Si rompió, dejó de ser una sucesión aritmética, quiere decir que donde eliminó vamos a considerar que es en la posición 0. ¿Ya? Puede ser que sea antes, que sea después, pero no tenemos manera de saber, entonces vamos a decir que fue en la posición 0, cuando solo es de longitud 1 el arreglo que me están pasando. Ahora, si la porción del arreglo es de longitud 2, entonces yo voy a considerar que solamente se puede romper la sucesión justo en el medio. ¿Ya? Es decir, si me dijeron que era 5 y 10, los elementos de la sucesión yo voy a considerar que entre 5 y 10 es donde está el elemento que se borró de esa sucesión. ¿Ok? Y por eso es que ahí se está devolviendo inicio. ¿Ya? Entonces vamos acá. Vamos a imprimir a ver si me está haciendo correctamente lo que queremos. A ver, vamos a poner los arreglos de la diapositiva, que eran, a ver, voy a llamarle sucesión 1. Ok, y vamos a también aquí crear la sucesión 2. Sucesión 2. Ok, entonces rellenemos estos arreglos. La sucesión 1 era 1, 4, 8, 10, 12, 14. ¿Ok? Y esto me debería devolver un 6. Y el otro sería 1, 6, 11, 16, 21, 31. ¿Ok? Entonces acá vamos a imprimir sucesiones. Le voy a pasar la sucesión 1, sucesión 1.len menos 1 y aquí un 0. Ok, y ahí eso lo está imprimiendo. Ahora lo otro que vamos a hacer es imprimir lo mismo, pero ahora para la sucesión 2. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que me imprime. Pum, pum. Ya, me imprimió 1 y 4. Acá, estos eran de los ejercicios anteriores. Vamos a comentarlo para que no me vuelvan a hacer. Ya, 1 y 4. Pero ¿por qué 4 si la respuesta que queríamos era
6 y 26, ¿cierto? Bueno, lo que me está dando en realidad es la posición donde debería ir, ¿ya? Me está diciendo que este arreglo donde se rompe la sucesión es a partir de esta posición. Y si se fijan, es verdad, porque aquí lo que está faltando es un 6, ¿ya? Y acá abajo lo que me están diciendo es que este arreglo donde se rompe es en 0, 1, 2, 3, 4, acá, a partir de esta posición, ¿ya? Entonces, teniendo eso, ¿cómo yo puedo hallar cuál es el elemento que me falta? ¿Sí? Lo que puedo hacer es tomar, ya yo sé que en esta posición es donde se rompe, entonces tomo el de esta posición, le resto el de este, ¿ya? Y esa va a ser la distancia. Entonces, después a este le sumo la distancia entre dos. Y me va a dar cuál es el elemento que falta ahí. Ya, es el que está justo al medio entre estos dos. Y acá lo mismo, es buscar el que está justo al medio entre estos dos. Entonces vamos a aprovechar para hacer un método acá que se llame igual a este, pero reciba solamente un arreglo. Ok, que reciba solamente un arreglo. Y lo que vamos a hacer es llamar a este otro de acá. Vamos a llamar a este otro de acá con el mismo arreglo. Ahora aquí con 0 y aquí con arreglo.len menos 1. ¿Ya? Recuerden que eso me va a dar la posición donde ocurrió la ruptura de la sucesión en este arreglo. ¿Ok? Entonces, yo ahora tengo que decir, ya, si esa es la posición donde ocurrió la ruptura, entonces la distancia que hay entre esos dos elementos es el elemento que está en esa posición más 1 menos el elemento que está en esa posición. ¿Ok? Eso me va a dar la distancia. Entonces yo debo devolver el elemento que esté en esa posición más la mitad de la distancia. ¿Ok? Es decir, el que está justo al medio. La mitad de la distancia. Y ahí sí me debería devolver 6 y 26. Veamos. A ver, acá en vez de llamar a sucesiones con todo esto, lo llamo con el arreglo nomás. Corramos a ver qué pasa. Ya, 6 y 26. Ahí tenemos las soluciones que queríamos. ¿Ok? Pues a lo mejor ustedes ven este código y me dicen, oh, profe, pero qué complicado, ¿no? Hacer todo esto cuando iterativo podríamos haber hecho yendo por cada uno, viendo cuál es la distancia y cuando la distancia sea mayor, hallando el que esté en el medio nomás. Sí, pero lo que sucede es que la idea de este ejercicio es ver en detalle y con algo un poquito más avanzado cómo funciona dividir para conquistar, ¿ya? No verlo en cosas tan sencillas como lo que vimos anteriormente, ¿ya? Y que ustedes entiendan lo que está pasando por dentro. De todas maneras, cualquier duda, ustedes saben, yo estoy dispuesto a solucionarlas. Así que yo ahí quedo a la espera de las preguntas que tengan. Igual en la explicación quizás se me pasa algún detalle, por lo tanto nunca está de más de que ustedes me den un feedback para volver a la explicación y ver qué va faltando, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio como tal. Tenemos, fíjense que la estructura de dividir para conquistar no cambió. Hallamos la mitad, hallamos la sucesión, la solución en las dos mitades, en la primera mitad y en la segunda mitad. Ahora, ojo, aquí es donde viene lo complicado y donde viene lo ingenioso, ¿no? Ustedes tienen que ver la manera en que van a gestionar esta solución, es decir, qué es lo que ustedes consideran una solución a la primera mitad, ¿ya? Entonces yo en este caso considero una solución a la primera mitad donde ocurre la ruptura de la sucesión. Y si es una sucesión aritmética, me da igual qué posición me dé. Pero si no es aritmética, que me dé en qué posición ocurre la ruptura. ¿Ok? Entonces, eso. Y después, ¿cómo lo junto? Bueno, si yo tengo las posiciones donde ocurrió la ruptura, ¿ya? Fíjense que la distancia va a ser mayor. Si aquí no ocurrió la ruptura, entonces la distancia va a ser menor
que donde sí ocurrió, ¿ya? Porque si vamos a la presentación, podemos ver que acá, si no ocurre ninguna ruptura, la distancia es 2. Sin embargo, cuando ocurre la ruptura, la distancia es 4, aumentó, porque ahí falta un número, ¿ya? Y lo mismo acá, la distancia es 5, pero si ocurre una ruptura, la distancia es 10. Por lo tanto, donde ocurra la ruptura, siempre va a tener una mayor distancia a donde no ocurra, ¿ok? Por eso ahí yo estoy diciendo que primero estoy calculando las distancias y estoy diciendo que si la distancia del inicio es mayor que la final y además es mayor que la que está en el medio, ahí fue donde ocurrió la ruptura. Por lo tanto, voy a devolver esa posición como la posición de ruptura en mi sucesión completa, ¿ok? Sin embargo, si la distancia final es mayor que la distancia del medio, entonces la ruptura ocurrió en la segunda mitad, ¿ya? Fíjense que si llegó acá, no va a llegar aquí abajo, porque ya aquí retornó, ¿ya? Por lo tanto, si él pregunta esto, es que el inicio no va a ser mayor a... es decir, alguno de estos dos es mayor que el inicio, por lo tanto no se cumplió esta condición de acá, ¿ya? Y aquí está diciendo, si la distancia final es mayor que la del medio, la ruptura ocurrió en la segunda mitad, y si no, bueno, la ruptura ocurrió justo en el medio, devuelve el medio. Y lo último que me falta por hacer es el caso base. Y el caso base, ¿qué es lo que me dice? Si el arreglo es de longitud, es decir, no el arreglo, sino la porción que me están pasando es de longitud 0 o 1, fíjense, si es 0 quiere decir que inicio es igual a fin, por lo tanto me están pasando solo un elemento. Y si es 1, quiere decir que fin, la posición fin es la que está siguiente al inicio, por lo tanto hay solo dos elementos. ¿Ya? Entonces, si hay solo dos elementos, yo voy a devolver el primero, y si hay un solo elemento, bueno, devuelvo también el primero porque es igual al segundo, entonces da igual. Y con eso logramos obtener la posición donde ocurrió la ruptura. Luego aquí hicimos otro método que, dada esa posición donde ocurrió la ruptura, hallamos cuál es el elemento que falta, ¿ya? Y por último, imprimimos dicha solución. Espero que lo hayan entendido bien. Entonces, lo que nos resta es motivarlos a que sigan leyendo del tema. Acá en el capítulo 4, en las páginas 66 y 96, ahí pueden ver ejemplos, pueden ver en detalle explicaciones de lo mismo que hemos hablado durante la clase, ¿ya? Igual, si necesitan más ejercicios me avisan y nada, esto igual que la recursividad básica es mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica. A medida que mientras más ejercicio hagan, van a adquirir mayor destreza, entonces se les va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Igual al principio esto de la recursividad, dividir para conquistar, cuesta un poco entrenar al ojo para darse cuenta qué es lo que necesitamos para solucionar el problema, ¿no? Pero a medida que vayan haciendo más problemas y más problemas, eso se va a ir reduciendo la dificultad. Ok, entonces ya saben, dudas o consultas en los comentarios si quieren que todos ayudemos y contestemos sus dudas, y también tener un feedback, capaz que sean dudas que todos tienen. Entonces ahí si quieren pueden dejarlo en los comentarios, o si tienen algo más particular que quieran enviar al correo, o si son medios tímidos me lo envían al correo, no hay ningún problema, y ahí yo les contesto, ¿ok? Si yo veo que hay bastantes dudas, que tienen bastantes cosas que preguntar, ahí podemos hacer una clase práctica por Zoom, no sé, con sus dudas, por supuesto. Y nada, eso sería todo. Espero que estén muy bien. Esta ya es la última clase, entonces ahí nos vemos en la cátedra final, ¿ok? Ya, chicos, que les vaya muy bien, que estén muy bien y cuídense mucho. Chao, chao.